No hay mayor sensación de comodidad que cuando estás en tu casa. No hay mayor sensación de libertad que cuando estás con tu familia. No hay lugar como el hogar. No hay hogar como generación de impacto. Vení a ser parte de nuestras reuniones en casa, en familia. Todos los domingos a las 19 horas en Belgrano 1544, Villa Constitución. Dice la palabra de Dios en el verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. O sea que a los tres Dios le está hablando, pero sobre los tres se refiere a una sola voz. Oyó la voz de Jehová su Dios. Y dice que todo el pueblo temió delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y versículo 14 nos dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios. ¿Sabe qué? Donde estamos comenzando a hablar en esta noche, y esa gran promesa que Dios, siempre que trata con sus hijos, que siempre trata con su pueblo, o que trata con un líder, le promete su presencia. Y al hablar Dios con el profeta, para que le hable al gobernador, para que le hable al sacerdote y para que le hable a su pueblo, le da la promesa diciéndole: yo estoy con vosotros. Y luego que su presencia se instala con ellos, dice que despierta. Yo no sé a cuántos le han despertado aquí en algún momento y lo ha sacudido para que se despierte. En especial aquellos que tienen el sueño pesado y que le cuesta levantarse y que vienen esos días frescos y quiere quedarse un ratito más durmiendo. Pero dice el Señor que despertó el espíritu del pueblo. ¿Cuántas veces se quedan dormidos en sus sueños? Se quedan dormidos en sus quehaceres. Se quedan dormidos para tener una relación íntima con Dios, para tener una adoración, una alabanza, el pensamiento primero del día hacia su presencia, y nos quedamos dormidos. Y no se da cuenta que entra en un letargo espiritual y va dejando la comunión con Dios, y va dejando de congregarse en la iglesia, y va dejando la relación con los hermanos, y va dejando muy rezagada también la membresía en la iglesia. Y ese era el gran problema que estaba pasando la nación de Israel: el adormecimiento, el letargo, ese adormecimiento espiritual
que solamente Dios puede arrancar y quitar. Y que el pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de no tener la presencia de Dios instalada en su nación, ni en su pueblo, ni en su familia. Porque todos se habían desviado del camino para ir en pos del egoísmo propio y el afano por trabajar solamente para complacer sus vidas y sus casas. Y todo lo que trabajaban y todo lo que cosechaban, dicen en los primeros versículos que parecían que sembraban y recogían, pero iban perdiendo todo lo que sembraban. Todo lo que ganaban, todas sus ganancias se estaban perdiendo, y en un momento Dios le dice: meditad. No se estaban dando cuenta que estaban perdiendo el primer amor, que estaban dejando el amor por Dios, que estaban abandonando el amor a Dios, que estaban abandonando el amor a la iglesia, que estaban perdiendo el amor a congregarse, que estaban perdiendo el amor por relacionarse con sus hermanos en Cristo, que estaban perdiendo ese fuego del Espíritu que tenían que tener dentro del corazón para contagiar a todos los que estaban a su alrededor. Cuando usted escucha a alguien que tiene un espíritu lleno de la presencia de Dios y comienza a hablar y comienza a motivarlo, y cuando te comienza a motivar es porque está despertando algo dentro de tu vida, dentro de tu ser, dentro del corazón que ha quedado adormecido. Asimismo, muchas veces podemos tener ese enfriamiento por escuchar palabras que en lugar de bendecirte, te van maldiciendo, te van atando, te van quitando las ganas de seguir adelante, las ganas de vivir, la alegría, la felicidad, la armonía, y viene una falta de paz. Y ese es el proceso que estaban pasando, por haberse olvidado de congregarse, por haberse olvidado de Dios, por haber abandonado su presencia, que es lo peor que le puede suceder a una persona, vivir sin la presencia de Dios. Es lo peor que puede sacudir en un hogar, es lo peor que puede suceder en una familia, vivir sin la presencia de Dios. Y sabe que para que venga a despertar y sacarnos del letargo en que hemos estado sujetos por mucho tiempo, quizás bajo el yugo de la miseria, de la escasez, de la condenación, fue Jesucristo, a quien en esta noche adoramos, bendecimos y exaltamos y le damos toda la gloria y todo el honor por todo lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nuestro amor. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, para aquellos que han traído sus Biblias, pueden abrir y compartir esa palabra en esta noche. Muy conocida. Juan, capítulo 3, verso 16, donde vamos a ver 3 puntos en esta noche. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y hay una palabra que continúa en el verso 17 y 18 que tocó mucho a una persona, a un competidor de natación, Michael Phelps, ganador de múltiples medallas de oro, que en el momento más crítico de su carrera, cuando ya lo daban por terminado, por devastado, a raíz del vicio que había contraído con la droga y el alcohol, y para un nadador es algo letal, porque perjudica mucho la parte motriz de su cuerpo, donde puede moverse con facilidad y nadar con total libertad. Y sabe que cuando conoce a Cristo a través de un atleta, un jugador de fútbol americano, quien le lleva la palabra de Dios y lo lleva a la iglesia, hay algo que lo toca muy íntimamente. A continuación de ese versículo, y se sintió muy motivado al escuchar esta palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Y relacionó todo en su vida, lo tomó tanto en su corazón, que dice que el que en Él cree no es condenado. Y él se sintió muy tocado por esas palabras, porque ya el mundo lo había condenado. Porque todo el medio, en el mundo entero, ya lo había condenado. Que estaba en el final de su carrera, que su carrera ya estaba terminada, que físicamente no podía dar nada más. Y en el momento que él siente ese amor de Dios en su corazón, se sintió tocado por esas palabras y comenzó a pensar y a meditar. Por ello, Dios le habla a su pueblo en Ageo, diciéndole: meditad, meditad, pensá en lo que estás atravesando, pensá en lo que te salió mal, pensá en lo que se forjó como un fracaso en tu vida, que te hizo terminar con tu carrera, que te hizo pensar que ya habías terminado con el fracaso. Y cuando medita en estas palabras, comienza a decir: pero el que en Él cree no es condenado. Esa condenación que solamente por boca de otros te pueden dar, Dios no te mira con esos ojos de condenación, sino que se la sacó, se la arrancó, se la quitó de su vida, de su alma, de su espíritu, de sus pensamientos. En otras palabras, ese letargo, ese adormecimiento espiritual por el que estaba pasando, el Señor lo estaba despojando, lo estaba arrancando, se lo estaba quitando al sentir tan profundamente el amor de Dios dentro de su vida. Y si Dios no me condena, el diablo no tiene potestad para hundirme en lo más profundo del fracaso. Muchas veces el diablo usa esa influencia en nuestra mente para convencernos de que hasta aquí llegamos, de que tu vida quedó en la profundidad del pozo del fracaso, de la necesidad, de que esa pobreza no vas a salir, de que esa miseria se va a instalar, de que ese vicio inmundo
de la cocaína, del alcohol, del cigarrillo, está tan instalado que no puede salir, déjeme decirle que Jesucristo tiene el poder, la autoridad para tomarlo, arrancarlo y quitarlo y arrojarlo en el fondo del mar. 3 puntos en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero, gran amor. Segundo, gran regalo. Tercero, gran salvación. El primero es gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Efesios capítulo 2, verso 3 nos habla diciendo, éramos por naturaleza hijos de la ira. Eso es lo que éramos antiguamente. ¿Cuántos en algún momento de su vida han saltado por la ira? Le ha salido, como quien dice, el indio de adentro. Y me saqué todas las ganas y le dije de todo. ¿Y cuántas veces que hay una condenación por la ira? Y empiezan los juicios y las habladurías. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 3, éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero note que en el versículo comienza hablando en tiempo pasado. Y la pregunta en esta noche, el versículo, ¿es verdaderamente en tu vida como lo dice ahí? Éramos hijos de la ira. La palabra de Dios en San Juan capítulo 1 verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, al no recibirle, ahí entra el amor de Dios a fluir a través de la llegada del Hijo de Dios, Jesucristo, para canalizar el reino de Dios con todo poder, con toda influencia, para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Por ello muestra su amor. San Juan capítulo 8, versos 7, dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Otra persona que estaba siendo condenada por adulterio, por lo que estaba haciendo, donde todos los demás estaban viendo un acto inmoral, ahí es cuando comienza a fluir el amor de Dios, la misericordia y la compasión de Jesucristo se comienza a canalizar para salvación de esa persona, pero también para abrir la visión de aquellos que estaban condenándola. ¿Y qué es lo que le hace abrir los ojos a ellos? Porque no solamente recibió esa salvación la mujer que iba a ser apedreada, sino que le hizo abrir los ojos a todos aquellos que estaban para condenarla. Porque en la antigüedad el peso de la condena se basaba en la muerte. Y cuando utilizaban piedras, eran verdaderamente rocas, donde caían sobre la víctima
hasta exterminarla, para matarla, destruirla. Hasta aquella persona que dice que la arrastraron, la llevaron hasta el lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús estaba ahí. Quizás escribiendo en la tierra la historia de esta mujer, la historia de lo que iba a quedar en ese lugar. Y la historia de aquellos que estaban condenando a esta mujer. Y cuando comienzan a abrir sus ojos, habiendo abierto sus oídos a la voz de Jesucristo, diciéndole: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y cuando comenzaron a meditar, comienzan a arrojar la piedra al piso y comienzan a irse, uno por uno. Cuando levanta sus ojos, le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están aquellos que te habían condenado? ¿Dónde están? Porque habían meditado, habían visto que todos tenían algo oculto dentro de su mente y de su corazón. El Señor le había abierto los ojos. El Señor había abierto sus oídos. Y luego le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí está muchas veces el problema, en que recibimos a Cristo en nuestras vidas, y como lo hemos dicho varias veces, recibir a Cristo es muy rápido y se puede hacer en un minuto, pero el proceso te puede durar toda una vida. El tener a Cristo es tener un cambio de vida. El tener a Cristo es tener una transformación de vida. El tener a Cristo es tener una mentalidad diferente a la antigua que teníamos anteriormente. Como dice Efesios, éramos hijos de la ira. Que tu vida, al conocer a Cristo, cambie una vez y para siempre. Que tu vida, al conocer a Cristo, sea Él quien haga el cambio y produzca ese cambio de mentalidad, esa forma de pensar, esa forma de hablar, esa forma de dirigirte, esa forma en que estás hablando diariamente, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada, tiene que comenzar a hablar en fe, en poder, para que suceda el gran milagro del nuevo nacimiento dentro de tu corazón y dentro de tu familia. Nadie más que Jesucristo viviendo en tu ser, para que tu vida sea cambiada, sea transformada, llena de la gloria, de la felicidad y de la armonía del Espíritu. Te invitamos a nuestras reuniones en casa, en familia, en casa, en familia. Me levantas con nuevas fuerzas. Te esperamos en Belgrano 1544, Iglesia Generación de Impacto. No te lo pierdas. Como el sol.